Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides, mi querido gamer, de reventar la caja de comentarios siempre y cuando sea con respeto. Y ya ustedes saben, mis queridos gamers, que sus comentarios valen. Y les recuerdo también, ahora tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos también TikTok y nos puedes encontrar obviamente como en TikTok como Universo del Jugador 22, igualmente en Instagram como Universo del Jugador 22 o Universo del Jugador. O también nos puedes encontrar en Facebook como el universo del jugador. Tenemos grupo de Facebook del universo del jugador. Mis queridos gamers, estamos avanzando en esto de las redes. Y pero obviamente nuestro canal principal siempre va a ser YouTube. Claro, obviamente los demás también, pero el principal es este. Um, ok, mis queridos gamers. En esta ocasión seguimos con los quintetos históricos y le toca el turno a la era de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Ya habíamos hecho la de Michael Jordan, ahora vamos con este dueto histórico de la NBA. Y bueno, ya vamos a decir ciertas cosas de cada jugador. Eh, digamos que Shaquille O'Neal estaba en su prime, en su momento histórico, eh, con los MVP que iba a ganar. Eh, Estaba Nick Van Exel, que en mi opinión era uno de los tremendos pasadores. Este hombre eh, tenía una buena forma de crear jugadas. Está Eddie Jones, que obviamente aparecía en los momentos críticos. Y Rick Fox. Rick Fox, obviamente que aparecía de vez en cuando y en cuando en vez, pero eh, participaba en grandes jugadas y eso para mí, eso era importante. Tanto la era de la NBA de Michael Jordan como la de Kobe Bryant eran excelentes en mi opinión y este pero aquí hay un dato muy importante y es que aquí 97-98 Kobe Bryant, o sea, promedió muy poco en, en esta en esta temporada de la NBA. Le costó, ¿sí? Pero más allá y hablar un poquito de Kobe Bryant con el respeto a su memoria, pues Kobe Bryant fue un excelente jugador de triples, sabía romper ciertas marcas, sabía ese hombre, en mi opinión, y este señor que estoy hablando ahorita va a tener su propio video. Vamos a hacer un video de leyendas y de lo cual vamos a hablar sobre el señor Kobe Bryant, sobre el señor Michael Jordan, su majestad y otras y otros jugadores. Pero en esta serie lo que hablamos es de quintetos, hablamos de los grupos que están conformados por aquellos clásicos que marcaron historia. Y quiero aclarar de que mis queridos gamers, que estoy contento porque el video de B. Russell fue el
el más popular, y ha sido el más popular, y estoy contentísimo. Les quiero dar las gracias a todos ustedes. El video de Bill Russell llegó así a un tope que yo creí, que yo decía, wow, yo no puedo creer esto, pero está. Y, y entonces quiero darle las gracias, somos 75, vamos subiendo, 406 vistas que había visto, eh, y estoy súper contento. En 47 me gustas en TikTok, y ahí vamos. Y por el lado de los San Antonio Spurs, que no podemos dejar de hablarlo, ah, pues tenemos a Tim Duncan, que era el rookie de ese año, que la rompió, que eh, demostró ser una estrella en ascenso, este, y llegó a los San Antonio Spurs de 97 y 98 también llegaron a tener esta era de los San Antonio, ¿no? O sea, de entre lo que estoy hablando de Tim Duncan y David Robinson, llegaron a ser un dueto igual que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, en donde rompieron récords, y no solamente rompieron récords, también ganaron campeonatos los San Antonio Spurs. ¿Okay? Eso es para otro video, que obviamente también los San Antonio van a tener su propio video. No quiero dar muchos detalles, pero lo que era eh, Tim Duncan iba empezando, y una estrella en ascenso. Es algo increíble. Quiero resaltar aquí un poquito la este otra cosa de los Ángeles Lakers, y es que los Ángeles Lakers no hubiesen llegado a tener campeonatos históricos si no hubiera sido por Phil Jackson, que tiene 11 campeonatos en su haber. ¿Y quién es Phil Jackson? También vamos a hablar de coach. También vamos a tener una serie de hablando de coach de obviamente de la NBA, pero vamos a hablar un poquito quién es Phil Jackson. Phil Jackson es, es 11 ganador de la NBA en total. Es el hombre que llegó a la era de los Chicago de Bulls cuando Michael Jordan, su aire majestad, estaba allí. Igual dirigió esa era donde estaba Dennis Rodman, Scottie Pippen, en- entre otros, ¿no? Y obviamente estaba Michael. Eh, pero este también llegó a dirigir a los Lakers. Y o sea, los 6 campeonatos los ganó con los Chicago Bulls, y los 5 son ganados por los Lakers con él, con el coach Phil Jackson. Obviamente Phil Jackson también va a tener su propia su propio video aquí en este canal, pero quiero contar de que Phil Jackson era una persona, un genio, era el genio a través de todos los logros de Kobe Bryant y de obviamente de Michael Jordan, su aire majestad. ¿Ok? Y bueno, quiero también antes de empezar el video, que ya lo vamos a empezar, em, resaltar de que eh, gracias también por dar sus me gusta, sus eh, este ver este la serie de la UEFA Women's Champions League, ok, que ya la terminamos, la UEFA Women's Champions League, la terminamos, la pues obviamente estoy tan emocionado y me disculpo. em, la culminamos, que estoy súper contento. Es más, la final que jugamos,
contra Wolfsburgo fue de infarto, tienen que ver el video, véanlo y me comentan a ver qué les pareció la final. Ok, también quiero recalcar de que vamos a hacer, ya dijimos lo de las leyendas, lo vamos a hacer. Hay un video que vamos a hacer también, que es los fichajes del Real Madrid y la Liga F de española femenina también se viene. Ok, así que espérenlo. Bueno, mis queridos gamers, no les quito más tiempo, solamente era eso. Ya saben que los quintetos que hacemos, este es un video que para mí no es fácil, me disculpo, ojalá lo, lo hice bien porque de verdad estoy emocionado y a la parte de emocionándome estoy un poquito triste porque obviamente Kobe Bryant era un gran jugador, un jugador que me marcó a mí, como imagino a muchas otras personas, pero no es fácil hablar de uno de los grandes eh, jugadores de la historia como es Kobe Bryant, que en mi opinión que Kobe era el sucesor de Michael Jordan y, y verlo partir de este mundo no, como para muchos y me incluyo yo, no fue fácil. Entonces le quiero decir que, o sea, buscando mis palabras, buscando ok. También cuando haga seguro el de leyendas de Kobe Bryant me va a ser un poquito difícil, pero es importante para mí tener este quinteto en el canal porque son quintetos que, aparte de que me marcaron a mí cuando veía la NBA, eh, quise rememorarlo y qué mejor forma de rememorarlo que hacer esto. Bueno, mis queridos gamers, um, vamos allá. De verdad que sí. Eh, y como ya saben, no hablo en los partidos para que se escuche. ¿Cómo se llama esto? Me disculpo. Y pues me disculpo porque fue la tardanza y bueno, ahorita estoy haciendo algunas cosas aquí. Pero de resto estoy trabajando con cosas del canal que no he subido ahorita seguido, pero sí voy a subir seguido videos, sí voy a trabajar, sí lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para montar los videos y me disculpo. Pero bueno, ahora sí. Por favor, empecemos. Yo no hablo en los partidos para que se escuchen los comentarios. Es sumamente importante decirles que que gocen el partido, que lo disfruten y ahí estaremos. Did you say 2 to 3 years? Yeah. I don't know. Idoska Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a los Spurs de San Antonio. Se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Here we go. Vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Estos 10 jugadores empezarán el partido.
¿Y qué opináis de este quinteto de los Lakers? Tienen una gran oportunidad para cosechar una victoria en casa y parecen motivados. Tienen que estar motivados. Claro que deben. No suelen ser favoritos, pero hoy juegan en casa y están obligados a asumir ese papel. Vamos a ver si lo saben aprovechar. Y está Fox. Tiro desde el ala. ¡La metió! Ese pase picado era la mejor opción. El balón está vivo. Horry le toma la cartera. Van Exel progresa. Duncan defendiendo. Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Seguro que están deseando ver el estupendo móvil OneDrive una vez más. Hay que desgastar la pintura, crear oportunidades para un compañero o para ti mismo. Aquí tenemos a Elliott. Posición exterior para Johnson. A la zona. Robinson. Y no tiene piedad Robinson. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. O'Neal. Pega en la base del aro. Del negro. Debe dar gracias a la asistencia de Tim Duncan. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. O'Neal. Le defiende Robinson. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. El balón le llega a Elliott. Desde el poste bajo, dentro. La bomba requiere una sincronización perfecta. O'Neal. Anota apoyándose en el tablero. La asistencia al poste bajo fue magnífica. Posición exterior para Johnson. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Es la primera vez que va a la línea. El primer tiro libre entra. Avery Johnson taking 2 shots. Johnson anota los dos. Estamos en el primer cuarto y ya han pasado unos 2 minutos. Jones en el exterior. Saca a la derecha. El rebote es para los Spurs. Aquí tenemos a Del Negro. Y no tiene piedad Robinson. Gran pase al espacio de su compañero. Y aquí está Horry. Van Exel anota la canasta. Su segunda de 2 intentos. Así se hace. Gran movimiento de balón. El balón le llega a Elliott. Se hace con el rebote Jones. Marcador desfavorable para los Lakers. Van Exel. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. No suele hacer jugadas como esta. Un movimiento que le ha llevado hasta la canasta. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. That's his first personal foul. First team foul. At the line for Los Angeles, Nick Van Exel. Shooting 1. Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Hill, 2 contra 1. El balón le llega a Jackson. Hacia la zona exterior izquierda. Johnson, cubierto por Van Exel. Solo 5 para tirar. Tapón de Horry. Y recupera el balón. Van Exel por la izquierda. Y sí, entra. Esa asistencia vale dinero. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Spurs. San Antonio with the timeout. Okay, Lakers fans, you've asked for it. Here they are. The Laker Girl Dance Team. Los Spurs por detrás en el marcador. Jackson en el exterior. Johnson.
Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Logró acercarse, pero la presión de la defensa forzó el fallo. Sí, puntearon bien el tiro. Era casi imposible anotarlo. El balón le llega a Kobe. Lanza desde 5 metros y anota la suspensión. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Deben poner fin a esta racha. Es hora de cambiar la dinámica, ya sea buscando soluciones en el banquillo o cambiando algo en defensa. Person. Aquí está Williams. El balón le llega a Johnson. Y falla desde la línea de triple. Curry en el exterior. Robo de Williams. Roba ese balón Bryant. Es su segundo tiro y su segunda canasta. Lleva 2 de 2. Si siguen jugando posesiones como esta, su pequeña ventaja aumentará sensiblemente. Está claro que jugando así solo pueden pasarles cosas buenas. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Spurs. Right now. It's time, everyone. Let's hear it for your Laker girls. Once again, let's hear it for your Lakers youth dance team. Tira Williams. Anota el tiro desde el poste. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. ¡En cesta! La asistencia ha sido perfecta. La juega Johnson. 3 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Perdue. Person. Williams. Le toca defender a O'Reilly. Adentro. Person. La machaca con fuerza. Assist from Monty Williams. Fisher con la bola. Trabajando sobre Jackson. Pero recupera el balón. Un primer cuarto muy fluido. Muy buena anotación. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van ganando por 5. Volveremos en breve para el inicio del segundo cuarto. Y si acaban de unirse a la retransmisión, se está disputando el segundo cuarto. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Lakers? Han salido fuertes y han jugado muy bien durante el primer cuarto. Están muy finos a la hora de atacar. Tiro desde la línea de fondo. O'Neal, la anota. Nick Van Exel with the Los assist. Spurs salen al ataque. Pierden por 7. Jackson, defendido por Jones. Elliott. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Se la señalan a Shaquille O'Neal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. At the line for the Spurs, Sean Elliott. 2 shots. Primer tiro libre dentro. Elliott no falla ningún tiro libre. Los Lakers mandan en el marcador. Van Exel. Canasta la Nick Van asistencia Exel de Jack. for Un 2. pase muy bonito justo donde debía. Y una gran toma, una penetración a canasta espectacular. Los detalles como ese son los que les permiten abrir distancias en la primera parte. Me encanta su determinación. Aquí tenemos a Elliott. Agua. Ha empezado con mala fortuna. 1 de 4 hasta el momento. Duncan. La hunde para abajo Tim Duncan. Salen al ataque los Lakers. El balón le llega a Jones. ¡La mete! Está siendo fundamental para ellos. ¡Qué forma de repartir juego! Sin duda, Jorge, está canalizando los ataques de su equipo. Han metido la mano. Falta es de Eddie Jones.
Es su primera falta del partido. That's his first personal foul. Second team foul. Coming under the floor for your Lakers, John Barry. Apenas un minuto jugado del segundo cuarto. El balón le llega a Elliott. Jackson. No anota de 3. Aquí tenemos a Barry. Un tiro, una canasta. 2 puntos con su primer tiro en este partido. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. Jackson en el exterior. El balón le llega a Robinson. Buen trabajo defensivo de Shaq. Buen trabajo defendiendo ese tiro. Logró acercarse, pero no pudo anotar. Jones. Y otra canasta para los Lakers. Este jugador es letal desde la media distancia. Aquí tenemos a Elliott. La juega Robinson. Le defiende O'Neal. Duncan. Y el tiro se va largo. Aquí tenemos a Barry, cubierto por Jackson. O'Neal. El tapón es de Robinson. Y justo por encima de los 2 minutos y medio de juego en este segundo cuarto. Vuelven a fallar los Spurs. Fox en el exterior. Anota la bandeja prácticamente sin espacio. Les está costando mantenerse en el partido. Vamos a ver si lo solucionan en esta jugada. No pueden seguir fallando. Remaining in the first half. 2 minutes. El balón le llega a Del Negro. No alcanza el objetivo desde fuera. Aquí tenemos a Barry. Buena defensa de Jackson. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. El balón le llega a Del Negro. 5 para tirar. Va de 3. No entra. Ahora jugarán los Lakers. Van Exel. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. Es su segundo intento desde la línea esta noche. Team foul. At the line for Los Angeles, Nick Van Exel. At the line for 1. Remontar este partido se pone cuesta arriba. Y por lo que hemos visto hasta ahora es bastante improbable que suceda. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Spurs. Third team foul. Timeout Spurs. Fans, let's get up out of your seats. Fans, give a big round of applause to your Laker Youth Dance Team. Tira para acabar con el parcial. Tampoco convierte ahora. Gran acción defensiva de Kobe. Fisher en el poste. Y entra. Derek Fisher, 4-2. Aquí tenemos a Johnson. El balón le llega a Del Negro. Otra vez Johnson. Nuevo fallo de San Antonio. Parecen completamente negados en el aspecto ofensivo. Y en defensa encajan una canasta tras otra. La racha está siendo de escándalo. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Aquí tenemos a Bryant. Tira por encima de Pearson. Entra después de rebotar en la parte derecha del Nick arco. Van Exel with the assist. Situación complicada para San Antonio. El balón le llega a Perdue. Pearson.
Aquí tenemos a Del Negro. Cubierto por Van Exel. Robinson con la bola. Por encima de Campbell. No hubo suerte para Robinson. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. Van Exel por la derecha. Kobe. Kobe machaca. With a bump. Nick Van Exel with Aquí the tenemos a assist. Johnson. Tira por encima de Fisher y no consigue anotar. That's the end Y of the así first termina half. la primera mitad. Uno de los dos conjuntos se está imponiendo por ahora. Los Lakers mandan en el electrónico. Han abierto una gran brecha en el marcador. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes. Welcome to the floor. Llegamos a la segunda mitad, a los dos últimos cuartos, en la que descubriremos si la tónica es diferente a lo que hemos visto, que yo lo llamaría paseo, vamos, siendo claro. Nick Van Exel ha disputado un partido muy completo. No saben cómo impedirle pasar entre medias de la defensa. No sé si podrán conseguirlo. Está rompiendo la cintura a todos los defensores. Aquí está Jones. Van Exel. Maniobra en el poste para anotar 2 puntos. Hoy está jugando bien, con confianza. Está anotando con buenos porcentajes. Y qué fabulosa penetración driblando. La repetición nos la ofrece. No bajan el pistón. Tienen tanta ventaja gracias a esa energía y capacidad de trabajo. Aquí tenemos a Del Negro. El balón le llega a Robinson. Aquí tenemos a Del Negro. No consigue anotar. Gran acción defensiva de Jones. O'Neal con la bola. Le defiende Robinson. No hubo suerte para O'Neal. Ahora juegan los Spurs. Aquí tenemos a Elliott. Le toca defender a Ourre. Estos jugadores mueven el balón maravillosamente bien. Se están mostrando muy generosos. Es todo un espectáculo, solo piensan en el bien del equipo. Falla la suspensión desde el ala. El balón le llega a Del Negro. Johnson. Duncan en un 2 contra 1. Al interior. Es bueno el tiro de Robinson. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Interior para Orri. Contra Duncan. Y clava la canasta. Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. El balón le llega a Robinson. Del Negro. Robinson con la bola. Y Fox se encarga de él. Robo de Fox. Se levanta desde el ala. Falla Jones. Ahora juegan los Spurs. Del Negro. Aquí tenemos a Elliott. Y el rebote acaba en las manos de Shaq. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Jones anota. Un gran pase el de esta jugada. The assist from Ya han pasado poco más de 2 minutos y medio de la segunda parte. El balón le llega a Elliott. Y hace la falta intencionada, pero no sé qué estaba pensando. No me lo explico. Vaya metedura de pata. No sé por qué ha hecho eso. Se le ha ido la cabeza. Sí, quién sabe, quizás quería un momento de descanso. Su tiro fue repelido por ese pedazo de tapón. No ha dejado pasar ese tiro. Ha leído la jugada perfectamente y se ha colocado donde le tocaba. Duncan con la bola. Lakers foul. Es falta intencionada. His third personal foul. Second team foul. Los Lakers piden tiempo muerto. For the Lakers. Let's hear it for the most legendary dance team on the planet, your Laker Girls.
let's give a big round of applause to the Lakers youth dance team. Johnson. Williams controla el rebote y convierte la canasta. Gran esfuerzo bajo la canasta rival. Fox por la izquierda. Bryant. Sí, ha anotado. 5 ha tirado y 5 ha encestado por ahora. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado, pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. Person. Se hace con el rebote Campbell. Vaya, un tiro complicado. Sí, esos no suelen acabar en canasta. Mate de Kobe. Derek Fisher with that assist. Y todavía no hemos llegado a los 3 minutos y medio del tercer cuarto. Person en el exterior. Johnson saca a la derecha. Ha salido fuera. Les toca jugar a los Lakers. Ese pase parecía fácil, solo es un lapso temporal. Tienen una ventaja muy cómoda. Y eso les permite dar un descanso a todos sus titulares. El balón le llega a Kobe. Campbell en la zona. Bryant. Es su séptimo acierto en 8 intentos. Un tremendo 88%. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Person en el exterior. Fisher contra uno. Y entra el tiro. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Posición exterior para Kobe. Roba ese balón Johnson. Ataque rápido. Va a ser que no. Gran acción defensiva de Kobe. Posición exterior para Fisher. Van a ser 3 segundos. That's a 3-second violation. San Antonio ball. Los Spurs salen al ataque. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. Otra vez Johnson. Williams. Cubierto por Fisher. El balón le llega a Jackson. No acierta con el tiro de 3. Jackson roba ese balón. Triple lejano. El triple entra. Cuando recurre al cambio de dirección, sabes que alguien va a acabar en el suelo. Y ya han pasado 3 cuartos. El partido parece sentenciado, pero puede pasar de todo. Los Lakers mandan en el electrónico. Están dominando el partido. Nos vamos un momento, pero volvemos rápidamente para no perdernos ni un segundo del último cuarto. Y ahora que podemos, vamos con la asistencia del partido de State Farm. Destrozó la defensa con ese pase. Imposible evitar la canasta. Ya lo creo, leyó la defensa perfectamente y se anticipó al movimiento de sus compañeros con ese pase. No creo que haya mucho jaleo en este último cuarto según está la situación, pero cosas más raras se han visto. Aquí tenemos a Del Negro. De 3. Vuelve a intentarlo. Bandeja de Robinson. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! O'Neal se mueve por encima del poste alto. Bryant en el exterior. Otro tiro. Bonita bandeja de O'Neal. Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil. Aquí tenemos a Del Negro, defendido por Jones. La selección de tiro está siendo horrible. Ese no era un buen tiro. Van Exel progresa contra Johnson. Van Exel no lo consigue. El balón le llega a Elliott. El rebote es para los Lakers. Hoy está teniendo poca fortuna, no le entran los tiros.
Robinson le roba la cartera. Al centro. Roba ese balón Bryant. Robinson le roba la cartera. 1 para 1 en este contraataque. Falla el tiro. Gran acción defensiva de Kobe. Y le toca a los Lakers. Y canasta todo. Van Exel. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Todavía no es suficiente. Otra gran repetición del 2K drive. Elliott. Rebote en ataque, juegan los Spurs. Tira desde fuera. No logra encestar. Está siendo un cuarto muy difícil para él. Las cosas no le están saliendo. Roba la bola Tim Duncan. Johnson tiene el balón. Van Exel se encarga de defenderlo. Consigue anotar mientras pitan falta. Va a la línea de personal para sumar un punto más. His 4th personal foul. Los dos equipos van a hacer cambios. David Robinson. 1 shot. Es bueno el tiro de Robinson. Y los Lakers tienen la posesión. Recibe la bola Miller. Balón robado por Davis. Y el rebote acaba en las manos de Shaq. Ya estamos en el último cuarto. Casi han transcurrido 2 minutos y medio. Y vale, 2 puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. No me sorprendería que recurrieran a ayudas a partir de ahora. Estoy de acuerdo, de momento no les ha ido nada bien. San Antonio sustituye a casi todos los jugadores. At the line for Los Angeles, Kobe Bryant. 1 shot. Perdona Bryant con el tiro libre. A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. Person en el exterior. Desde lejos. No logra el objetivo. Ahora los Lakers organizan la jugada. El balón le llega a O'Neal. Van Exel. Desde el ala. Y anota el tiro. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Duncan con la bola. 2 minutes. Rueda por el aro y se sale. Fox en el exterior. Curry con la bola. Van Exel. Bryant. Rebote de Duncan. Hizo bien a pesar del fallo, logró crearse espacio para lanzar cómodamente. Han pasado algo menos de 3 minutos y medio del último cuarto. Jackson desde lejos. El rebote es para los Lakers. Aquí está Van Exel. Esta vez el árbitro pita en contra de Jaren Jackson. Es su primera falta. Con faltas como esa no vas a volver a meterte en el partido. Parece una falta nacida de la frustración. Es indicativa del baloncesto que están desplegando. Aquí está O'Neal. Humphries. Blount. Entra la canasta a la segunda. Han sido demasiado blandos. Un error imperdonable en la zona. Empezará a jugar San Antonio. A la zona. Robinson machaca el aro. Ese pase le permitió llegar hasta el aro sin tener que pararse. Tienen el partido controlado. Pero no deben caer en la complacencia. Bryant en el exterior. Tira desde 6 metros. Consigue encestar. Y esto termina de hundirlos. Ya no tienen esperanza. Han cerrado el partido a lo grande. Davis.
Sacan para Rose. Ha salido fuera. Les toca jugar a los Lakers. Han regalado el balón. No se suele extraviar ese tipo de pases. Richard Johnson. Y otra canasta para los Lakers. Está siendo un partido muy desequilibrado. Se están saliendo en ataque. La ventaja no deja de aumentar. Davis por la izquierda. El balón le llega a Barton. El triple no entra. Se están descuidando demasiado con el balón. La línea entre ser agresivo y pasarse es muy fina. Es que tienen que dejar que el juego fluya y buscar el pase fácil. Aquí está Miller. 3 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Y aquí está Humphries. Ahí va el robo. Davis con la bola. Y los Lakers se llevan este partido. Dos equipos contrapuestos. Uno con el control absoluto y una actuación impecable. Y el otro en busca de respuestas que jamás encontraron. La afición los llevó en volandas. Los respaldaron al 100% desde el salto inicial. Y la energía se transmitió hasta la pista. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Bueno, mis queridos gamers universales, espero que les haya gustado este partido. No olviden, por favor, suscribirse, darle pulgar arriba, dale clic a la campanita y no te olvides, pero no te olvides de darle comentarios siempre y cuando sea con respeto. Y de verdad, si te gustó, y te maravilló este partido, dínolos, porque para eso estamos. Y bueno, y donde siempre digo y como digo, donde quieras que estés, en el país que estés, sea de día, sea de tarde o sea de noche, que la pases bien, que estés donde estés, que Dios me los bendiga y que tengan una linda tarde o linda noche o lindo día, dependiendo del país donde estés.